A su nombre. Yo voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de los Jueces. Gloria al Señor. Aleluya. Qué lindo es Dios. No se preocupe que le voy a decir el capítulo. Busque el capítulo 16. Aleluya. Estoy aquí abajo porque no sé, como que el frío no llega arriba. Y me quedo aquí abajo. Hace mucho calor allá. A su nombre. ¿Lo tiene, mis amados? La palabra de Dios se lee el nombre del Padre, del Hijo. Amén. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Oremos. Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque hemos venido, Señor, a adorarte, Señor, a darte culto, Jehová. Nos sentimos más que agradecidos, Señor, por tantas cosas hermosas que usted ha hecho en nuestra vida. De cuántas cosas, Señor, usted nos ha librado a nosotros, Dios mío. Y en gratitud, Jehová, Señor, venimos a adorarte. Toma el control, Señor. Sigue tomando la dirección de este servicio. Que sea tu Espíritu Santo ministrando y hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Yo sé que algunas personas se van a identificar con este mensaje, ¿verdad? Siempre nosotros los predicadores, ¿verdad? Le decimos a usted que antes de nosotros predicar un mensaje, ya Dios nos ha ministrado a nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Si Dios no nos ministra a nosotros, entonces el mensaje, nosotros no somos los portadores del mensaje. Amén, somos el canal, ¿verdad? Somos el instrumento que Dios nos usa aquí en la tierra. Y usted puede ser un instrumento de parte de Dios, si usted lo desea. Amén. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. La historia de Sansón no es una historia simplemente para niños. Y creo que de tanto tiempo que tengo en el Evangelio, hemos escuchado esta historia, pero más a los niños. Poco mensaje, amado, se han dicho acerca de Sansón. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí hay enseñanza profunda para nuestra vida espiritual. Cómo debe comportarse no solamente el hombre, aunque la historia aquí habla de un hombre, pero el mensaje es para cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? La Biblia relata que Israel estaba en pleito, estaba siendo azotada, amado, por los filisteos. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba siendo subyugada por ellos. El libro de los Jueces nos habla, ¿verdad? Un periodo donde Dios levantó hombres y mujeres para juzgar al pueblo de Israel. Sansón duró alrededor de 20 años juzgando al pueblo. Pero déjeme decirle, dice la palabra que Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece a una mujer. La Biblia no dice su nombre. Esta mujer era estéril y le dice que ella va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y este hijo va a ser nazareno. El ángel le da instrucciones de lo que esta mujer no debe hacer. Escuche bien. Y no solamente eso, sino las instrucciones de lo que este niño no debe hacer. Dice que este niño fue apartado para Dios. Amén.
Y le pusieron como nombre Sansón. Alabado sea el nombre de Cristo. A mí me impacta y me llama la atención, amado, estos padres le dieron las instrucciones que debían darle a este joven. No solamente niño, sino a joven. La Biblia dice, instruye, ayúdeme. No se apartará de él. Es nuestra responsabilidad, amado, de que usted y yo instruyamos a nuestros hijos. Hello. Que usted no se canse de hablarle. Que usted no se canse de ministrarle. Repítale, amado, las palabras a sus hijos. Aunque ellos digan, ya estoy cansado que me repite esta palabra. Y me llama la atención porque estos padres cumplieron el mandato de Dios. Aunque Sansón desobedeció, escuche bien, a su madre. Dice la palabra que él se enamoró de una filistea. Y su padre le dijo, ¿acaso no hay mujeres en nuestro pueblo para que tenga que buscar una impía? ¿Acaso tiene que salir a buscar una impía? Pero por encima del consejo de sus padres, Sansón se casó con esta mujer. Y esto trajo consecuencia a la vida de él. Amado, la desobediencia trae consecuencias. Y muchos de nosotros a diario desobedecemos la palabra de Dios. ¿Están aquí todavía? Amén. La Biblia está llena de instrucciones. La Biblia está llena de mandatos. Alabado sea el nombre de Cristo. El gran problema es que no nos queremos sujetar a lo que la palabra dice. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir un evangelio que se acondicione a mi vida y no yo acondicionarme al evangelio ni a la palabra de Dios. Cuando hay una palabra que no me conviene, ni la miro, las paso por alto. Y si se está predicando, no le presto atención porque eso no va conmigo. Amén. Dice la palabra, y quiero hablar de 4 errores de Sansón, aunque Sansón cometió varios errores. Pero no nos va el tiempo poder hablar de todos los errores que cometió Sansón. Y yo sé que si usted y yo hacemos una lista de tantos errores que usted y yo hemos cometido, amén. Y muchas veces repetimos el mismo error. No aprendemos de las experiencias. Muchas veces Dios permite situaciones para que usted y yo aprendamos, pero no nos atrevemos a aprender. Amén. Jueces capítulo 14. Sansón comenzó su ministerio mal. Escuche bien. Se emparentó con el enemigo. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A su nombre, iglesia. Yo tengo que saber, amado, con quién yo me voy a asociar. Yo tengo que saber con quién voy a hacer un negocio. Yo tengo que saber con quién yo me voy a unir. Pero pastores, que me gusta y qué. El gusto es más importante de lo que dice la palabra de Dios. Desobedecemos la palabra por un gusto. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 dice, hay una advertencia aquí, escuche bien, es una advertencia. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Ese verso parece que lo sacaron de la Biblia. ¿Están aquí?
Ese verso parece, Juan, que no existe en la palabra de Dios. Me gusta el silencio. Hay una palabra, escuche bien, que está matando espiritualmente a los cristianos de esta época. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Y el enemigo está haciendo estrago en sus vidas. Amado, hay que entender que Satanás no viene a jugar. La Biblia dice que viene a matar, a destruir, a robar. Satanás no viene a acariciarte. El objetivo de Satanás es destruirte. ¿Sabe cuál es el objetivo de Satanás? Que el día que toque la trompeta, usted no se vaya para el cielo. Y la Biblia te dice a ti que tú tienes que pelear con temor y temblor por tu salvación. La Biblia te dice que no dejes que nadie robe tu corona. A su nombre, iglesia. A su nombre. ¿Cuántos conocieron a Salomón? Una de las personas más sabias del mundo cometió el mismo error que cometió Sansón. Se casó con mujeres extranjeras. Y dice 1 Reyes capítulo 11 verso 4 que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Wow. Es decir, que el hombre más sabio se convirtió en el hombre más bruto. Porque después de haber conocido a un Dios grande y poderoso y volver atrás, amado, es la persona más bruta que puede existir. Yo no entiendo cómo es que una persona que después de haber aprobado, después de haber disfrutado las maravillas de Dios, vuelve para el mundo. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. Usted puede pecar, usted puede caer, pero regresar al mundo. Oye, la Biblia dice que hay 7 demonios peores que lo están esperando. Porque la casa está limpia. Por eso usted ve que un pecado engendra otro pecado. Por eso usted ve que se le hace difícil, amado, a una persona que se ha descarriado regresar. Está buscando el camino, pero no lo encuentra. Es mejor que usted se humille delante de la presencia de Dios y reconozca su condición delante de Dios, pero nunca se aparte del Señor. Nunca, ni por su mente le pase a apartarse de Dios. Continúe con su debilidad. ¿Acaso usted cree que Dios no le conoce? ¿Acaso usted cree que Dios no sabe? ¿O no sabe, no cree usted que los fabricantes de un carro no saben los errores que tiene un vehículo? Y cuando se dan cuenta mandan a recoger todos los vehículos, que lo lleven al concesionario para arreglar el problema. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos creó a nosotros? Amén, iglesia. Elegir una persona, escuche bien, incrédula para nuestra pareja está en contra de la voluntad de Dios. Guste o no le guste a usted. ¿Le gustó? Saborelo. Yo no le voy a decir lo que usted quiere escuchar. Yo le voy a decir a usted lo que dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Y no solamente eso, puede terminar mal. Mal. Porque lo que mal comienza, ayúdeme, mal termina. Amén. Y este es un consejo, amado, que los jóvenes cristianos tienen que tomar muy seriamente. Elegir una persona para el matrimonio no es jugar a los dados. Hello, no es un juego. Debes elegir una persona que sea entregada o entregado a Dios completamente. Esa persona es con quien vas a estar toda la vida. Es una decisión que tienes que pensarlo. Amén. Yo siempre he dicho que
comprar una casa y casarse son dos decisiones muy fuertes. Porque comprar una casa es para 30 años. Es muchos años. Y otros se toman hasta 40 años. Dependiendo. Un matrimonio, usted tiene que pensar que es para toda la vida. Ay, 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 ay. A su nombre. Yo no puedo casarme pensando que me voy a divorciar a los 25 años. Yo tengo que casarme pensando que voy a estar con esa persona toda la vida hasta que Cristo venga. O hasta que la muerte nos separe. A su nombre, iglesia. Por eso el noviazgo es para conocerse. Hello. Si usted no se conoció en el noviazgo, imagínense. Yo felicito a esas personas que al mes se conocen y se casan. Oye, yo los felicito. Ahora, tenga por seguro que van a tener problemas. Van a tener problemas. Porque en el noviazgo comienzan los disgustos. A hacer cosas y a conocerse. Y espérate, y a ponerse guapo. Y entenderse. Entonces ya cuando llega el matrimonio ya está preparado, preparada. Ya usted sabe con quién se va a casar. No se va a casar con una persona extraña, sino con una persona que ya usted conoce. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Aunque aquí en los Estados Unidos, escuche bien, el sistema, no usted, acostumbran a irse a la cama antes del matrimonio. Pero eso va a depender del principio que usted le dé a sus hijos. Parece que usted no escuchó eso, ¿verdad que no? ¿Eh? Ah, no, que aquí vimos liberal, mentira del diablo. A sus hijos hay que enseñarles que para poder llegar a ese punto, primeramente tienen que casarse. A su nombre, iglesia. Y no solamente eso, escuche bien. Se le dice lo que no debe hacer. Pero cuando ya se van a casar, hay que decirle lo que tienen que hacer. Ay, se fue. ¿Están aquí? Hay que decirles también lo que deben hacer. Gloria a Dios. Porque muchos entran inexpertos en el matrimonio. Y muchas parejas cristianas, amados, ¿saben por qué se divorcian? Porque muchos piensan que todo lo que están haciendo es pecado. Y la Biblia dice que disfrute la mujer de tu juventud. ¿La voy a disfrutar mirándola? Cuando Dios le dijo al hombre, multiplicaos, le dio una palabra de multiplicación, declaró una palabra de bendición sobre ellos. A su nombre, iglesia. Dele palma al Señor. Ahora, Sansón, amado, obtuvo lo que él quería. Se casó con la mujer filistea. ¿Cuántos jóvenes son cabezaduras? ¿Y cuántas personas son cabezaduras? Que por más consejos que se le den, ellos van como el caballo por ahí. Y por ahí es que voy. Y por hermano, mire, y no importa, por ahí es que voy. Yo recuerdo, no voy a decir esto. Estamos en cámara. Me voy a reservar porque hoy en día hay que cuidarse lo que uno dice. Hay que tener mucho cuidado. Escuche bien. Dice la palabra que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Amén, iglesia. Y no todo lo que viene. Hay cosas que vienen del espíritu, pero hay cosas que vienen de mí. ¿Están aquí todavía? Amén. Como dijo Pablo, lo digo yo. No lo dice Dios, lo digo yo. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Fíjese, amado, que Sansón obtuvo lo que él quería. Se casó con esta mujer filistea por encima de lo que los padres le habían dicho. Pero nunca la desposó. Ay, 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 ay. Es más, un amigo de Sansón al final se casó con ella. Entienda, amado. Y luego esta mujer fue asesinada junto a su familia. ¿Sabían los padres lo que estaba aconteciendo? Muchas veces, amados, nuestros padres nos dan un consejo. ¿Sabe por qué? Porque ven más allá de lo que nosotros podemos ver.
y nosotros de rabioso, oiga, de cabezones, nos va mal por no llevarnos del consejo. Así es la palabra, por no llevarnos de esta palabra, amado, fracasamos y cometemos muchos errores. No es que usted no va a cometer errores, pero si usted se lleva de esta palabra, va a cometer menos errores. ¿Están aquí? Hay gente que comete muchos errores, Aurelio, porque no se lleva de las instrucciones de la palabra. A su nombre, iglesia. A su nombre. Sansón, amado, no tuvo en cuenta la voluntad de Dios. Y ese es un problema que tenemos nosotros en estos días, que queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Nadie ora, escuche bien, nadie les pide dirección a Dios. ¿Sabe para qué la gente pide dirección a Dios? Porque quieren un trabajo. Porque hay cosas que les conviene. Pero cuando Dios tiene que tomar una decisión, cuando usted tiene que esperar la decisión de Dios, que usted tiene que detenerse a esperar lo que Dios va a decir respecto a eso que usted va a hacer, es otra cosa. Pero son pocas las personas que esperan la decisión de Dios, porque no están sujetos conforme a la voluntad de Dios. Están conforme a su propia voluntad. A su nombre, iglesia. Por eso cuando nos va mal, amado, no le echemos la culpa a nadie, ni mucho menos a Dios. Echémonos la culpa a nosotros mismos, porque hemos actuado ligeramente. ¿Quieres que te diga algo? El hombre ve 1 año, 2 años y 3 años, tal vez 4 o 5 años. Pero Dios ve mucho más allá. ¿Están aquí? Dios sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. ¿Te lo dio Dios o lo cogiste tú? ¿Sabe usted que usted y yo ya no nos seguimos? ¿Sabe usted que hay uno al cual usted y yo tenemos que darle cuenta? ¿Sabe usted, amado, que hay uno que toma la decisión por nosotros? Se llama Jehová de los ejércitos. Por eso que el que hace cosas fue de la voluntad de Dios y fracasa, no culpe a Dios. Qué silencio. El segundo error que cometió Sansón fue tomar una decisión en base a gustos. Diga gustos. El capítulo 14, verso 3b, dice, y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aleluya. ¿Cuántas cosas nos agradan a nosotros? Simplemente nos agrada, pero es la voluntad de Dios. La Biblia dice que ustedes somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias. Hello. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Oiga, que está por encima de cualquier deseo y cualquier gusto. Por eso que aquel que camina conforme a la voluntad de Dios, oiga, cuando ora dice, Jehová, si me conviene tú me lo das, pero si no me conviene, quítalo. Si se lo da, está contento. Si no se lo da, está mucho más contento. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Amén. Eso es caminar conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. Amado, en ningún momento vemos que Sansón oró. La Biblia no relata en ningún momento que Sansón se postró a orar, a buscar la dirección de Jehová. No, se dejó arrastrar por el gusto. Se dejó arrastrar por el deseo. Sansón en ningún momento pidió dirección de Dios para tan importante decisión, amado. Porque él sabía que Jehová le iba a decir que no. A su nombre. Usted y yo sabemos que hay cosas que Dios va a decir que no. Por eso no oramos, por eso no buscamos la dirección.
Ni le decimos a nadie, ora por mí por esto. Porque nos estamos dejando arrastrar por un gusto. Este mensaje no le va a gustar a mucha gente. En vez de salir gustoso, van a salir disgustados. Pero qué bueno que usted va a salir disgustado con la palabra de Dios. Porque eso significa que la palabra te está llegando. Que la palabra te está tocando. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo confío más en alguien que salga guapo, en alguien que salga contento. Porque el que salió guapo, la palabra lo confrontó. Pero como son rebeldes, tienen que refrear lo que ellos son. ¿Se dañó? ¿Están aquí todavía? Escuche bien, amado. Ni siquiera se lee que Sansón estaba enamorado. No dice la palabra que él estaba enamorado. Simplemente le gustó esta mujer. Le gustó. Solo toma una decisión en base a gusto. Le agradó a sus ojos y por eso decidió casarse. Proverbios capítulo 16, verso 25 dice: hay camino que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es importante buscar la dirección de Dios. Porque hay caminos que usted lo ve recto, lo ve lindo, lo ve maravilloso, pero ese camino no viene de Dios. Y usted tiene que preguntarle a Jehová: Jehová, ¿este camino me conviene? Jehová sabe. Siempre digo de un anuncio por ahí, de un vehículo que va, está quedado y una dama hermosa que se quedó en el carro y el niño le dice: papi, la vamos a ayudar. Le dice papá: sí, mi hijo, la vamos a ayudar. Y de repente el papá acelera: papi, ¿qué pasó? No voy a decir la marca del vehículo. Y el papá dijo: ¿y tú has visto ese vehículo algún día quedarse? Y después sale la mujer así como un monstruo. ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, iglesia? ¿Usted está entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, iglesia. A su nombre. Hay caminos que al hombre les parecen que son derechos. Hay gente, amado, que creen que lo que ellos están haciendo está bien. Y ellos se lo creen. Y ellos saben que conforme a la palabra, lo que están haciendo está mal. ¿Están aquí? Ellos están pensando que están más rectos que cualquiera. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero su fin es camino de muerte. Amado, ten cuidado con tomar una decisión a la ligera. Ten mucho cuidado. Te insto en esta hora que cualquier decisión que vayas a tomar, vaya a la presencia de Dios. Busque la dirección de Dios. Espera en Dios. Porque otros oran, pero no esperan la respuesta. Y yo se lo presenté a Jehová. ¿Y qué? ¿Y qué Jehová te dijo? Se conforman, amado, con decir que ellos oraron a Dios. Que les presentaron la situación a Dios, pero no esperaron la respuesta de parte de Dios. Amén. Hay decisiones que se toman a la ligera, que aparentemente es buena, que es agradable a los ojos. El enemigo te va a ofrecer, escucha bien, lo que te agrada. Hello. El enemigo te va a ofrecer lo que te gusta, lo que es llamativo. Eso te va a presentar el enemigo a ti. Y te vas a volver loco o loca. Y va a ver la mejor oportunidad de tu vida. Y va a tomar una decisión a la ligera que te va a pesar para el resto de tu vida. A su nombre, iglesia. A su nombre. A su nombre. Yo tuve una prima, Santo Domingo, una joven, la única hija, eran dos de mi tía, y conoció un muchacho, tal vez ya vio la oportunidad de su vida, la trajo para Tesa, creo que fue, y el mismo muchacho la mató.
Ella vio otras cosas, ella vio felicidad, ella vio una oportunidad. ¿Entiende? Por eso usted y yo tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Amado, entender. El enemigo, amado, quiere lo peor para tu vida. Pero la palabra de Dios dice que él anda disfrazado como ángel de luz. Quiere destruir la familia, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir tu vida. A su nombre, iglesia. A su nombre. El enemigo lo va a disfrazar de algo bueno e inocente. Que usted va a decir, eso no es nada. Tú lo puedes hacer. Por eso es peligroso tomar una decisión en base a gusto simplemente. Es decir, que tengo que, esto porque me gusta. Cuidado, amado, con lo que ven nuestros ojos. Primera de Juan 2:16 dice que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Están aquí? No proviene del Padre, sino del mundo. Por eso todo tenemos que colarlo a través de la palabra. Voy a hacer algo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me instruye la palabra de Dios? Amén. Usted quiere estar bien con Dios. Busque el manual. A usted se le daña el carro y lo primero que busca el manual. A ver, déjame ver. Pero mire, el manual dice esto. A usted va a un lugar lo que le dan un manual de instrucciones. Va a un trabajo, mire, estas son las reglas de aquí. Y usted tiene que cumplir esas reglas. Se la dieron. No hay excusa si usted la puso en una mesa en su casa. Si usted la rompe, hay una consecuencia para su vida. Es decir, que el manual no es para guardarlo. El manual es para leerlo. Y no solamente leerlo, sino para aplicarlo. Amén. Por los ojos entran muchos pecados. Muchos pecados. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. El enemigo utiliza las mismas artimañas desde el principio. Oiga, así como hizo caer a Eva, está utilizando en estos tiempos las mismas artimañas, los deseos de los ojos. La gente se deja atraer por cosas lindas, pero no sabe cómo está disfrazado. Por eso, amado, Dios ve el corazón. A su nombre, iglesia. Porque lo que está por dentro se va a ver por fuera. Si tu corazón está limpio, tú vas a estar limpio por fuera. Gracias. Amén. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de Dios, eso es lo que tú vas a hablar. Pero si tu corazón está lleno de pornografía, de novela, está lleno de cosas que no edifican, de eso tú vas a hablar. Si tú no lees la palabra, si no te instruye la palabra, usted nunca va a abrir una palabra en tu boca. Ay, la Biblia dice, amado, abre tu boca. Sí, pero el Espíritu va a sacar de lo que hay dentro de ti. Si tú estás vacío, el Espíritu no va a encontrar nada. Amén. Tienes que llenarte. Tienes que instruirte. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, amado. Por eso muchas personas hoy están destruidas por falta de conocimiento. Amén. Desconocieron la palabra, ignoraron la palabra de Dios. A su nombre. A su nombre. En 2 Samuel capítulo 11:2 dice, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y vio, diga conmigo, y vio los ojos. El pecado estaba entrando por sus ojos. David no le puso límite a la carne. La Biblia dice que en el tiempo, cuando los reyes debieron estar en la guerra, se quedó ocioso en su casa y el enemigo decía, esta es mi oportunidad.
David, voltea la cabeza. Hay veces que el enemigo te va a poner a ver cosas, oye, que tú no quieres, pero te la va a poner a ver. Y ahí viene la tentación a tu vida. Ahí vienen los deseos de la carne. Ahí tú vas a ser seducido. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el enemigo es experto en seducirte. Por eso yo le digo a los caballeros, y vuelvo y repito, la primera mirada es gratis. La segunda es pecado. Amén. Veas una dama, vea sus atributos, qué linda, qué pelo más bello, wow, qué ojos, qué precioso. Pero ya lo vio. No mires para atrás. Reprenda al diablo. Lleve todo pensamiento cautivo hoy a la obediencia. Cuando venga la tentación a tu vida, usted puede pelear esa batalla, iglesia. Porque no solamente pecamos cuando ejecutamos la acción, pecamos en el pensamiento. Hello. Cuando usted tenga un sueño que no es de Dios, repréndalo. Oiga, pelee con el enemigo. ¿Sabe usted que hay espíritus que son violadores? Hello. Hay espíritus que son seductores cuando usted está durmiendo. Eso hay que reprenderlo. Ahora, ¿sabe lo que Dios me ministra? Cuando una persona está a falta de Dios, está a falta de una comunión con Dios, está a falta de palabra, el enemigo lo va a atacar más en ese aspecto. Hello, a su nombre, a su nombre. Entonces, o usted atrae más las cosas de Dios o atrae más las cosas del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Dele palma al Señor. David se dejó seducir, amado. Por eso, amado, tenemos que tener cuidado con darle rienda suelta a los ojos. Los ojos son peligrosos. Usted, vuelvo, le repito, usted ve una dama, mírela, pero no mire para atrás. Quédese ahí, aunque usted tenga el deseo de querer mirar, diga, no voy a mirar. No le voy a dar el gusto a Satanás. Y siga derecho. Y esto va tanto hombre como mujer. Hello. Porque esto sucede tanto en los hombres. No es solamente en los hombres. En las mujeres también sucede. Y si van dos mujeres, una vez hace la otra, viene el otro. Disimuladamente, ¿eh? Como, chequéate qué pollo viene ahí. ¿Eh? A su nombre. Entonces, si la otra está conectada con Dios, dice, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Le voy a decir esto, amado. Esto sucede en el mundo, porque yo sé que en la iglesia no sucede. Hay mujeres en el mundo que han tenido ilusiones, oye, con actores de novela. Sí, amado. Tienen una pasión, una atracción por esos hombres, porque y lo viven deseándolo. Y eso es peligroso. Eso es más peligroso que lo que usted se imagina, amado, porque por ahí puede llegar el fracaso de su vida. Viene la lascivia. Sus pensamientos se van a dañar. Se va a meter la pornografía en su vida. Esto no sucede aquí. Eso sucede por ahí afuera. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, iglesia. Amado, Sansón tomó una decisión, escuche bien, en base a lo que le gustaba a sus ojos. No en base conforme a la voluntad de Dios. No en base a lo que Dios quería para él, sino a lo que estaba delante de sus ojos. Y muchas personas toman decisiones así, conforme a lo que está de frente de ellos. Y Sansón tomó esta decisión. Era una mujer bella la que le agradó, imagínate. Hay hombres y mujeres que son tan elegantes que hay que estar revestido de Dios. Dígame.
¿Quién sabe lo que estoy hablando? Y estoy hablando de algunas etapas de la vida. Hay otras etapas que ya están quemadas ya. Hay otras etapas que ya lo que son un montón de carne con hueso. Amén. ¿Están aquí? Cuando usted entienda este principio, y estoy hablando de los casados, y entienda que cuando usted ve una mujer, lo que está viendo es un montón de carne con hueso con ojo. No la veas como una mujer en la carne, sino un montón de carne y hueso. Y va a ver, amado, cómo usted va a poder vencer la tentación en su vida. A su nombre, iglesia. Escuche bien. Lo tercero fue que dormir en los brazos del enemigo. La Biblia dice, y ella, Dalila, hizo que él, Sansón, porque Sansón tenía una debilidad por las mujeres. ¿Cuántos caballeros vienen al Señor con esa debilidad, Y usted ve que en el propio evangelio tienen una de novia, sueltan una, buscan la otra, tienen la otra, vienen y tienen ese problema de debilidad por las mujeres. Y ese fue el fracaso de Sansón. Ese fue el fracaso de Salomón. La debilidad por las mujeres. Oiga, descuidaron su vida espiritual, amado. La Biblia dice dice, y ella, Dalila, hizo que él, Salomón, se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó, escuche bien, a un hombre a quien le rapó las 7 que deja, o la cola que tenía de su cabeza, como usted la quiera llamar. Pensar, escuche bien, que podemos jugar con fuego sin quemarnos. Es triste. Es triste. Con la unción no se juega. Hay gente, amado, que creen que están firmes. La Biblia dice que aquel que esté firme, mire que no caiga. No se crea el hombre más espiritual ni la mujer más espiritual. Ah, no, yo voy a bregar con esto. Hermana, yo creo que usted venga a ministrarme. Un hombre soltero. ¿A qué hora, hermano? A las 11 de la noche. Siento un espíritu, hermana, que me están atormentando. Oye, si la mujer está conectada, dice, esto es mentira del diablo. Esto no es de Dios. Por eso hay que tener discernimiento, iglesia. Hay cosas que el diablo va a querer tirarte para hacerte caer. Y el hombre no es feo, elegante. Y si usted llegó, fracasó. Fracasó. Ella sola, tú solo. Imagínate. Le mando una de las ancianas, ¿verdad? A su nombre, iglesia. A su nombre. Pensar, amado, que podemos involucrarnos con el enemigo y salir ilesos. Escuche bien. Conectar con el pecado y pensar que todo va a salir bien. Ver una película pornográfica y decir no pasa nada. Tomar una copita de alcohol y decir no pasa nada. Decir una pequeña mentirita, una mentirita blanca, y decir no pasa nada. Esto es dormir en los brazos del enemigo. Entienda, iglesia. Eso no es nada. La Biblia me dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Oiga, ni para probar nada. Nada. Y le digo a los jóvenes que nacieron en el evangelio, en el mundo no hay nada. Nada, absolutamente nada. Lo mejor está aquí en el evangelio. Alabado sea el nombre de Cristo. En el mundo hay muerte, hay destrucción, hay fracaso. A su nombre, iglesia. Satanás tiene dormido espiritualmente a muchos cristianos. Están dormidos, iglesia. Y no hay que ir tan lejos. Muchos están durmiendo.
El cristiano que no medita en la palabra de Dios, el cristiano que no ora, que no ayuna, está dormido espiritualmente. Qué bueno que alguien dijo por ahí, ese soy yo. Vi algunas manos levantadas. Gracias, hermano, por levantar su mano. Gracias. Mira cómo la gente mira para atrás, buscando aquí. Ese soy yo. Tiene que reconocer que si usted no ora, si no la palabra, ni deseos tiene de congregarse, usted está durmiendo en los brazos del enemigo. Hello. A su nombre, iglesia. A su nombre. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Lo próximo, escuche bien, que queda es que el enemigo te corte el mechón. Que corte esa poca comunión que te queda con Dios. Después ya eres presa fácil. El enemigo viene para destruirte y tomarte por esclavo, como lo hizo con Sansón. Hello. Después que tú caes en los brazos del enemigo, el enemigo va a cortar esa poquita comunión que tú tienes con Dios. ¿Sabe para qué? Para sacarte los ojos. Y cuando te saca los ojos, ya tú no vas a ver la realidad de Dios en tu vida. Va a andar ciego en este mundo. No va a ver a Dios obrando. A su nombre, iglesia. Y eso es lo que quiere Satanás con muchas personas. Por eso Satanás te quiere engañar, iglesia. Satanás quiere meterte cosas en tu mente que tú tienes que reprenderla en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando alguien te llama a hablarte mal de alguien, repréndelo. Dile, eso no es de Dios. No te contamines con lo que otro te está diciendo. La basura entra por los ojos y por los oídos. Esa entra la contaminación, iglesia. Y la gente está siendo contaminada con virus espirituales que están en las iglesias, no afuera, están adentro. Adentro están. Y Dios tiene que tener misericordia de nosotros. Misericordia. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que son amigos del evangelio. Gente, amado, que todavía no se han arrepentido, que lo que son piedras de tropiezo a otro. El débil se debe arrastrar, amado, por otra persona. Por eso el enemigo utiliza a los débiles, amado, para que hagan estrago. Él no se puede manifestar como es él, pero utiliza a personas dentro de las congregaciones. Mucha gente son instrumentos de Satanás. Oiga, para destrucción. Iglesias se han destruido, amado. ¿Cuántas Dalila han tumbado pastores? Se lo sientan en la pierna, les pasan la mano y los pastores caen. Destructores. Porque si tú le das la cabeza, ¿qué va a pasar con las ovejas? A su nombre, iglesia. Por eso nosotros los pastores, los líderes, yo siempre he dicho, hay dos áreas importantes que tenemos que cuidarnos. La falda y el dinero. La falda y el dinero. Esas hermanitas, oye, que van con mucho cariño, sabiendo que tú eres un hombre casado, respeta a ese hombre. Respeta. Y a los hombres también que le gustan poner manos, son como panaderos. Respeta a esa mujer que es casada. Hay que tener prudencia, iglesia. Prudencia. Percepción. Abrazando, que la gente que le gusta abrazar tanto. Oye, ni a mí me gusta que me abracen tanto. Son como panaderos masando. Hermana. Y los esposos mirando de lejos así. Claro, claro, claro. O sea, Dios le... Mira, a mí me gusta la cultura de aquí. Si la mujer no te conoce, aún sea una mujer, se la presenta por primera vez. Hi. No lo abraza ni le da la mano.
Pero nosotros queremos ser demasiado sabrosos. Queremos durar 15 minutos abrazados, hermana. A su nombre, iglesia. Hay que saber las maquinaciones del diablo. Escuche bien. Si usted es un hombre casado, cuídese. Si una mujer casada, cuídese. Si un hombre soltero, cuídese más. A su nombre. La mujer casada tiene que ponerse en su lugar. El hombre casado tiene que ponerse en su lugar. Amén. Como que no están aquí. Y por último, el último error fue pensar que la fuerza que Sansón tenía era por capacidad. Jueces 16:20 dice, y le dijo Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré con las otras, como las otras, y me escaparé. Ay, cuánta gente están haciendo más de 5 cosas y no le han pasado nada. Y dice, voy a hacer la última. Y Dios lo está dejando tranquilito, dándole la oportunidad. Amado, no abuse de la misericordia de Dios. No abuse de la misericordia de el hecho que usted vea que no está bien con Dios, que usted está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y no está pasando nada de la misericordia de Dios sobre su vida. Para que usted pare, para que usted se arrepienta. Oiga, y Sansón dijo que iba a escapar como las otras veces. Pero, diga conmigo, pero. Él no sabía, amado, que Jehová ya se había apartado de él. Eso es terrible. Eso es terrible cuando ya usted está caminando desprotegido. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor. Pero el ángel hay momentos que se aparta de tu vida y usted está solo. Sansón ya no tenía la protección de Dios. Y cuando él quiso hacerlo con su fuerza, porque él pensó que su fuerza venía de él, no tenía fuerza. ¿Sabe por qué? Porque tentó a Jehová. Jugó con la unción, y con la unción que Dios te da no se juega. La unción te le tiene que usar a favor del reino de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Sansón pensó, amado, que la fuerza que él tenía era de las largas horas que pasó en el gimnasio. Hay gente que cree, amado, que porque dan muchas rodillas. Oiga, la vida espiritual que ellos llevan, el discernimiento viene de ellos. Todo viene de Dios. Y Jehová Dios, Jehová quita. Cuando Él quiere, lo quita. Cuando Él quiere, Él te usa, y cuando quiere, no te usa. Él es soberano con quien Él quiere. Cuando Él quiere y donde Él quiera, a su nombre. Todo depende de Él. No depende de usted. Por eso no se jacte. Cuando Dios lo use a usted, no se jacte. Que la gente le diga, mira, a mí me gusta como Dios predica, como tú predicas. Gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Ay, mira, los otros días tú oraste por mí y yo recibí sanidad. No siga orando por ahí, que Dios no está obrando todo el tiempo. No piense que la sanidad viene de usted. Y por eso usted ve que hacen tanto show. Gente haciendo show en los altares, hablando de sanidad. Una vez fue uno y le dice al mudo, mudo. Le dijo el paralítico, suelta la muleta. Y le dice al ñato, ñato, habla. Ñato dijo, se cayó el cojo. ¿Sabe por qué, amado? Porque Dios no está en todo momento. Hay un tiempo de manifestación de su presencia, pero no siempre la presencia de Dios se manifiesta. Y a veces no creemos que la fuerza viene en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque son los hombres que se encargan de elevar. A su nombre, iglesia. A su nombre. Él creía que era invencible. Escuche bien, y nadie le podía derrotar. Creía que podía desafiar la voluntad de Dios.
y que no iba a pasar nada. Él estaba seguro. Él pensaba que estaba caminando firme. Y ese fue el gran error de él. Y ese es el gran error de muchos que han caído. Dios se ha apartado de ellos porque han confiado en su propia fuerza. Y no solamente los hombres tienen la mirada puesta en ellos. Lo presentan en la tele, porque la gente lo que busca son gente famosa, no gente de Dios. Y usted puede tener gente de Dios en su casa. Usted no sabe lo que el otro está haciendo afuera. Pero como está en la tele y todo el mundo lo conoce. En YouTube. Yo quiero que él me ore. Pero ¿cuántas veces te han orado a ti? El problema no es de quien te ora. El problema es tuyo. Le voy a decir algo. Oiga, yo no me pongo guapo cuando hago un llamado y nadie pasa. Si yo hago un llamado por sanidad y nadie pasa, yo digo, gloria a Dios, aquí están todos sanos. Hay gente que cada vez que se hace un llamado para sanidad pasa. Cada vez que se hace un llamado para liberación, pasan. ¿Saben por qué? Porque no le han creído a Dios. La Biblia dice, escucha bien, que conforme a tu fe será hecho. Si usted cree en el milagro va a operar en su vida. A su nombre, iglesia. A su nombre. Por eso el que siempre pase porque no le ha creído a Dios. Dele palma al Señor. A su nombre. No vaya a pasar porque yo estoy diciendo esto. Si usted siente ser ministrado por algo, usted pasa. Si lo siente. Si usted siente que necesita sanidad en un momento, pase. Pero si usted pasó porque tenía un problema en la columna y ya se oró por usted, ya no vuelve a pasar más. Ya se oró por usted. ¿Usted creyó que Dios sanó? Entonces, como fue un hermanito que oró por ti, pero ahora vino el gran evangelista, ahora yo voy a pasar. Mire, sea un niño que ore por ti y usted cree, usted recibe sanidad. Aunque sea un niño, a su nombre, iglesia. ¿Sabe por qué no recibimos? Porque no creemos. A su nombre, iglesia. Tu fe es importante, amado. Por eso tenemos que activar la fe. Amén. A su nombre. El que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidado, amado, con la autoconfianza. Confiar en uno mismo no depende del Espíritu Santo de Dios. Cuando tu confianza está en usted, el Espíritu no obra en su vida. Por eso hay que tener cuidado en la autoconfianza. Porque cuando hay una autoconfianza, usted le está diciendo al Espíritu Santo, ponte a un lado. Y tiene que ser lo contrario. Usted y yo tenemos que poner a un lado y dejar que el Espíritu Santo de Dios vaya adelante. Que el Espíritu Santo vaya obrando. Amado, es terrible caminar sin Dios. A ver, hay gente, amado, que andan y piensan que Dios está con ellos y Dios no está con ellos. ¿Acaso usted cree que Dios está donde está el pecado? Y hay gente que andan en pecado y usted lo ve hablando de revelaciones. Usted lo ve hablando de manifestaciones y usted se lo cree. Hello, a su nombre. Dios es muy cuidadoso. Oh, gloria a Dios. Escuche bien, amado. Creer que somos demasiado espiritual y dejar de orar y tener comunión diaria con Dios. El apóstol Pablo aconseja: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que tener cuidado. Decía más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Cristo viene nuestra fuerza, no de nosotros mismos. La fortaleza va a venir de la comunión espiritual que usted tenga con el Señor. Por eso, si Dios lo usa en un área en usted, déle siempre la gloria a Dios.
reconozca. Por eso Daniel siempre le dijo al rey: espérate, oh rey, el Dios al cual yo le sirvo, Dios primero sobre todas las cosas. No te ensalces, no te infle. Mantente humilde siempre, amado, porque Dios exalta a los humildes, pero los que se exaltan Dios los va a avergonzar. Y muchas veces vamos a estar, escucha bien, iglesia, como los profetas de Baal, clamando por fuego y el fuego no va a descender. Clamen más duro. A veces decimos nosotros, los Baales. Hay pueblos de Dios que también están así, que claman y no desciende nada. Oran y oran y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está ahí. Entonces, hay una lección que aprendemos de Sansón. Amén. A depender de Dios, a buscar la voluntad de Dios, a aprender a esperar en Él, no dejar arrastrarnos por los deseos de los ojos, por el gusto. Aunque te guste algo, amado, preséntaselo a Dios. Busca la dirección del Señor. Termino diciendo esto: no cometamos los errores que cometió Sansón para no ser presa del enemigo. La fuerza de Sansón no venía de su larga cabellera, venía de su comunión con Dios. Y hace tiempo que Sansón dejó de buscar la voluntad de Dios. Yo no sé qué tiempo tiene usted que no busca la voluntad de la comunión con Dios. Yo no sé si usted se ha cansado de buscar la comunión de Dios. Es posible que hay personas, amado, que digan: yo oro y no veo nada. Amado, sea persistente, sea perseverante, porque no a su tiempo, es al tiempo de Dios. Y en la presencia de Dios es que usted y yo recibimos esa fortaleza para cuando llegue el día malo. A su nombre, iglesia, a su nombre. Hay días malos que consumen al hombre. ¿Sabe por qué? Porque no se preparó de antemano. Hay que estar preparado. Oiga, con anterioridad. Hay gente que ora cuando tienen el problema, pero hay gente que sin problema están orando. Y usted tiene que orar sin problema, para cuando llegue el problema ya usted esté preparado. A su nombre, iglesia. Usted no puede esperar que venga la desgracia, la situación, la aflicción a su vida para usted buscar el rostro del Señor. Hay gente que se mete con Dios solamente cuando están apretados, pero no buscan a Dios en verdad y espíritu. Hay que buscar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo hay que buscar a Dios. Amén, iglesia. Escuche bien. Se entregó a los deseos de la carne Sansón y terminó siendo burla del enemigo. Eso es lo que quiere Satanás, burlarse de ti. Míralo cómo predicaba. Míralo cómo iba para su iglesia. Míralo cómo cantaba. Ser burla. Burlarse lo que quiere el enemigo. Cuando Dios dice su palabra, oiga, que el enemigo no va a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Pero en una iglesia que está en su presencia, en una iglesia que busca su rostro, en una iglesia que está metida con Dios. Cuando usted no busca la presencia de Dios, la debilidad espiritual va a venir a su vida. Por eso, eso no es nada. Un poquito, prueba, te va a llevar al fracaso. Usted tiene que tener un no. Oiga, cerrarse con un no y decir: eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y cuando el enemigo venga a su vida y traiga pensamientos, diga: estos pensamientos no edifican. Estos pensamientos no son de Dios. Y usted va a ver que el enemigo se va a apartar de usted. Porque el enemigo está buscando mentes débiles. Mentes débiles para decirle: tú no sirves, tú eres un fracasado, tú eres una fracasada. Prueba esto, prueba aquello.
Porque lo que el enemigo quiere es destruirte. Destruirte. Amén. Sansón se entregó a los deseos de la carne, amado, y terminó siendo burla de enemigo. Le sacaron los ojos y lo hicieron su esclavo. El enemigo quiere que usted y yo volvamos atrás. Pero quiero decirte que tú le digas al enemigo, ni un paso atrás ni para coger impulso. Que tú te pares firme y le digas a Satanás, yo sé en quién yo he creído. Y tú le digas a Satanás, Satanás, yo soy de los que no retrocedo. Yo sé que hay escasez en mi casa, pero le sirvo a un Dios que suple. Yo sé que hay enfermedad, pero le sirvo a un Dios que sana. Yo sé que tengo problemas, pero le sirvo a un Dios que resuelve todo problema. Por eso ni un paso atrás, iglesia. Siempre hacia adelante, firme. Y Dios te va a dar la victoria. Recuerda, podemos cometer errores. Podemos pecar. Pero tiene la oportunidad de recapacitar de una vez, de reconocer tus errores. Pero qué mejor cuando usted está en la presencia de Dios y usted le pregunta a Dios, Señor, esto me conviene. Señor, esto es tuyo. Dios te lo va a decir. No haga las cosas porque te gusta. No haga las cosas por conveniencia. Porque al final va a venir destrucción para tu vida. Va a venir fracaso. Porque lo hiciste, escuche bien, sin el apoyo ni determinación de tu Dios. Lo hiciste solo. Ponte sobre tus pies. Yo no sé a usted, amado, pero a mí este mensaje me ministró. Y nos habla a nosotros que tenemos que cada día fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. El enemigo está buscando un punto de